En cada pueblo de México se cuenta una historia que para muchos simplemente es un mito, o tal vez una leyenda, y para otros es un hecho y algo vivido en carne propia. Pues muchas cosas extrañas pasan por horas de la madrugada, y México cuenta con muchas historias y leyendas sobre cosas que ocurren, mas no tienen explicación, o si las tienen, las personas toman sus precauciones para evitar tener contacto con cosas que puedan llegar a causarles un gran miedo. Esta es la historia de la carreta de la muerte en Ajijic. Durante muchos años se llegó a contar sobre la aparición de una carreta que se escuchaba durante la noche, y esta era jalada por caballos, y siempre ocurría que donde la carreta paraba, a las afueras de dicha casa, era anunciación de muerte para algún familiar o vecino, o tal vez un conocido de esa casa. Cuentan que quien mira esa carreta o saliera a la calle a ver qué era, corría el riesgo de que esta persona muriera, tal vez no al instante, pero sí al amanecer. Dicen personas quienes han observado a través de su ventana y tras cortinas que la carreta es muy vieja en color negro y trae encima un tipo de cortinas en color negro, y dentro se alcanzan a ver algunos restos de huesos o cadáveres de personas, y la misma es jalada por un par de caballos en color negro, cuyos ojos son tan oscuros que no se sabe si tienen ojos, y de su boca sale un vapor en color verde. Los caballos cuentan con una expresión de enojo, y estos son guiados por una silueta en color negro, que a lo que dicen es la misma muerte sentada, pues su aspecto es de una persona muy delgada, y nunca muestra la cara, siempre trae en la cara un velo, mas esta persona no hace ningún tipo de movimiento extraño o seña, solo permanece sentada en el carruaje. Se dice también que este ser o fantasma no puede cruzar las calles que forman una cruz, pues dicen que se echa hacia atrás para evitar pasar por ese lugar. Se desconoce si sea por miedo a lo divino o porque simplemente lo que busca no está por esa dirección. A este ser se le ha dado mucho de qué hablar, tanto que es mala y se lleva a quienes hacen cosas malas, o que se lleva a familiares enfermos, pues la muerte es un ser neutro que no está ni en el bien ni en el mal. Algunos pobladores de Ajijic cuentan que antes de que existiera la luz eléctrica en el pueblo, y donde aún era utilizado las veladoras como luz en casa o los candiles de petróleo en las calles, muchas de las personas se retiraban a sus casas antes de que llegara la noche, pues a esa hora para ellos era demasiado tarde, y solo para aquellos que estaban en malos pasos o personas borrachas permanecían en ellas. Siempre por las noches, a partir de pasadas las 12 de la madrugada, cuando el pueblo estaba en completo silencio, a lo lejos comenzaban a escuchar un lamento que parecía de muchas personas, y comenzaban a aullar los perros y los gatos, pues dicen que estos pueden ver las entidades. Y después de un rato comenzaban a escuchar el troteo de 2 caballos, y tras esto el sonido de unas ruedas de madera, así como unas cadenas arrastrándose sobre el empedrado. Cuando este ser pasaba, decían, desprendía un olor a flores, pero no cualquier flor, sino un aroma a flor de muerto, mejor conocido como flor de crisantemo, o en algunas ocasiones a rosas, y siempre moviéndose lentamente como si estuviera eligiendo la próxima persona en partir de este mundo. Y una vez detenida la carreta, esperaba por un minuto afuera de la casa, como si dejara que esta persona se despidiera de sus seres queridos antes de ser abordado a la carreta, para una vez arriba partir del lugar y al día siguiente los familiares darse cuenta que su ser amado ya no está con ellos, y así iniciar los preparativos para despedir el cuerpo de la persona y dejarla descansando en el cementerio. Pues también cuentan que las almas que parten de este mundo tienen un tiempo para, si no lograron despedirse de sus seres queridos antes de que la muerte llegara a su casa, lo hagan, pues si no lo hacen quedarán vagando en este mundo hasta no completar su tarea. La carreta de la muerte no tiene por qué dar temor, pues solo es el transporte para las almas que pasan de este lugar tan deteriorado
a un lugar que debe de estar mucho mejor, o tal vez sean llevados al castigo por no hacer las cosas bien. Siempre dependiendo cómo hayas sido en esta vida con los demás, pues dicen que se te juzgará acorde a tus actos hechos en este mundo. Así que si un día la escuchas por tu casa y se detiene afuera de ella, mejor pide perdón a cada uno de tus familiares, amigos o conocidos o desconocidos con quien hayas quedado mal, para que así puedas irte a descansar en paz, o sea tu momento de sufrir por todo el daño que llegaste a hacer a las demás personas a tu alrededor. Quiero mandar las gracias y un especial saludo a Mailen May Altiche, Wish Me Luck, Metal Detecting, Detección Chatarra, Gamatero, Jessica Enciso, Guerrero Detector, Lord of Detector, La Gran Rola, Detectorista Jalapeño, Recuperación Metálica, Detectando Mitos y Leyendas, Alfonso Zavala, Team Cup Team Metal Detecting, Rubén DP78, JR Detector, Jesús Herrera, Humberto López, Detección Mercosur y Karina Mendoza. Muchas gracias a todos por suscribirse al canal, seguir compartiendo y apoyándome en esta sección. Les desea buenas noches su amigo Chris, en Noches de Terror.